Saludemos amigos, bienvenido a otra edición de tu programa de Bienestar Pleno y Filosofía. Como siempre nos gusta decir, la buena vida con la vida buena. Porque salud sin placer o deber no vale la pena, pero placer y salud y placer y deber sin salud no dura mucho. Así que hoy vamos a pensar fuera de la caja. Siempre venimos con los consejitos trillados de baje la presión, el colesterol, maneje el estrés, pero hoy vamos a tocar un tema sumamente importante. En esa tercera y cuarta edad, usted quiere estar seguro que ese sentido de por qué usted vive la vida, por qué usted ha vivido la vida, cuál es la mejor forma de vivir la vida, ese legado que usted va a dejar a otros, es sumamente importante y por eso es que me complace enormemente darle la bienvenida a mi invitado del día de hoy, el doctor Pedro Reina, catedrático de Humanidades del recinto de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra. Y tenemos una ponencia, yo creo que bien interesante para todos ustedes. Con el amigo Pedro voy a estar hablándoles sobre longevidad contemplativa de las artes, longevidad contemplativa literaria. Cómo en estos años de jubilación y retiro usted puede reclamar la habilidad, la pasión y la sabiduría que viene con la lectura pausada de esas grandes obras del occidente, esos cánones, ese cuerpo que consideramos que es esencial para entender cómo la humanidad ha ido desarrollándose, ese canon de escritos de arte, de literatura y música. Y vamos a sugerirte de cómo comenzar, qué y cómo leer y cómo apreciar estas obras universales que le dan peso a ese refrán que dice: nos paramos en hombros de gigantes. Así que si añoras ser un lector más atento y feliz, te destacamos también, vamos a estar hablando de la lectura inmersiva, cómo tú puedes combinar el audio con la lectura simultáneamente y cómo se pueden desarrollar grupos de apoyo, se están desarrollando grupos de apoyo para esta discusión intelectual filosófica. Y acuérdense que detrás de todo esto está la importancia que siempre hemos dicho de la neuróbica cerebral. Usted tiene que seguir entrenándose física, mental y espiritualmente para lograr esa vida en plenitud. Pedro, un placer tenerte. Verdaderamente, siempre que nos encontramos, filosofamos y pensamos en un mundo mejor. Así mismo es, Jaime, muchas gracias. Me encanta estar en tu programa, me encanta el concepto y el tema del programa de hoy. Pues Pedro, yo quiero, ¿verdad? Primero de todo, reconocer la contribución enorme, ¿verdad? Que tú has hecho a todo este esfuerzo de diseminar las artes y las humanidades. Y obviamente, pues quiero destacar que eres coordinador de la maestría en gestión y administración cultural de la Facultad de Humanidades. Y que eres director también del Harvard Puerto Rico Winter Institute, ¿verdad? Estuviste ahí destacado del 17 al 19, un programa colaborativo con el David Rockefeller Center for Latin American Studies, y que obviamente te has especializado en la historia contemporánea del Caribe hispano, con particular énfasis en el estudio de instituciones públicas de cultura. Así que tienes al haber una serie de publicaciones maravillosas. Quiero destacar la semilla que sembramos, autobiografía del Proyecto Nacional, Cavilando el Fin del Mundo, Luis Muñoz Marín y las conferencias Godkin, Crónicas en Tres Tiempos, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y Gabriel Berry, que es mi paciente, lo amo y lo quiero, poeta del paisaje. Así que como gestor cultural y embajador de las artes, ¿quién mejor para discutir este tema? Así que Pedro, ¿por dónde comenzamos a abordar este reto que nos hemos planteado en la tarde de hoy? Bueno, primero que nada, gracias por la generosidad con que me presentas y un saludo afectuoso a tu público. Yo, sobre todas las cosas como tú, tengo curiosidad y pasión por la vida.
Y para mí lo que yo hago como educador no tiene tanto que ver con que los estudiantes sean, digamos, se formen para ser historiadores como yo, sino para que mi trabajo se enfoca en que ellos sean buenos ciudadanos. Y de esta mañana, que era apenas la segunda reunión que tenía con unos estudiantes, les decía que la universidad no les iba a garantizar ni la felicidad ni la prosperidad, que eso lo iban a tener que gestionar en otro sitio, pero que las humanidades sí servían para que ellos cultivaran la imaginación y la curiosidad por el mundo, de tal manera que el aprendizaje en ellos fuera un aprendizaje de toda la vida. Yo creo que una buena educación se obtiene con ciertos hábitos y no necesariamente con tener un diploma. Por eso me parece pertinente eso que tú Bien, planteas. bueno, ciertos hábitos. Y lo importante es que esos hábitos nunca es tarde para desarrollarlos, especialmente Exactamente, cuando tienes tiempo extra que viene con la jubilación y el retiro. exactamente. La gente que se está jubilando y que llega, ¿verdad? Los demógrafos nos dicen que las personas que se están jubilando ya hace varios años y las que faltan por jubilarse, van a vivir más de lo que vivían nuestros padres y nuestros abuelos. Por lo tanto, se van a encontrar con que tienen más tiempo y más necesidad y más deseo de hacer cosas. Y una de las ventajas que tienen todas esas personas, hombres y mujeres, que se enfrentan pronto a, a su jubilación, que yo creo que es la manera correcta de llamarlo, no retiro, porque hablar de la jubilación es hablar de la culminación de muchos años de trabajo, pero Claro, hacerlo con alegría. Retirarse es como engavetarse, y uno no se claro. retira, uno se jubila idealmente. Y tienen una ventaja sobre las generaciones que les vienen detrás, y es que son personas que tienen hábitos de lectura naturalmente más establecidos que los jóvenes. La literatura nos dice que hoy día, por ejemplo, nos dice varias cosas. Los jóvenes están acostumbrados a la lectura en dispositivos electrónicos, y para ellos el territorio del papel es un territorio que pertenece a sus papás y a sus abuelos. Ellos no están acostumbrados a manejar el periódico diariamente, no están tampoco acostumbrados a manejar libros en papel como lo hacíamos nosotros, que llenábamos nuestros bultos de libros. Ellos ya están acostumbrados a que las lecturas sean en formato electrónico y los puedan leer en cualquier dispositivo, en un Kindle, en un Nook, donde sea. Entonces, para ellos, que son los que yo educo aquí en la universidad, a mí me toca enfrentarlos con la lectura contemplativa, como tú dices, porque yo les comentaba que, dado que el mundo en el que ellos se quieren insertar para trabajar ya no contiene tantas personas acostumbradas a la lectura, leer es una destreza mercadeable. Yo les digo, Definitivamente. Y fíjate, Pedro, vamos a tomar el reto, ¿verdad? De lectura en los tiempos de redes sociales. Obviamente no solamente es el medio, sino es el foco de atención. Los medios sociales, uno se acostumbra a la información relámpago. O sea, la viste, la absorbiste y pasaste al próximo, ¿verdad? Típicamente uno mira un mensaje o un pedazo de información por no más de 2 minutos. Así que eso es una bendición porque, y es un maleficio porque tú no puedes profundizar en nada. Y por otro lado, a mí me parece prudente hacer el comentario de que la literatura, y yo confieso mi pecado, yo he leído mucho tiempo de mi vida buscando información. Entonces, dame el contenido, déjame ese estudio, déjame entenderlo, déjame comunicarlo. Pero hay algo en la literatura y en las artes como la música, ¿verdad? Y de nuevo, podemos hablar de lo que es arte contemplativo, que tú te puedes sentar con atención plena y mirar ese cuadro o escuchar esa música, pero de la misma forma, de alguna forma también uno puede entrenar el cerebro a saborearse de momento a momento la lectura de ficción sin angustiarse, ¿verdad? Porque a veces pasa con, lo entendí todo, déjame ir para atrás, ¿no? Así que eso es una negociación sabia. Pero si algo nos da la ficción, Pedro, que yo creo que yo aprendí, es la importancia del otro, claro, de la experiencia del otro y de entender las tonalidades de grises. Que ese amigo, ese familiar complejo
pues a lo mejor tiene las cualidades de déspota del papá de los hermanos Karamazov, pero a lo mejor también tiene la santidad del menor, de Alyosha, ¿verdad? De los hermanos Karamazov. De momento uno dice, pero a lo mejor también tú tienes estos retazos de lógica que te revuelven entre la fe y la lógica, como las tenía Iván Karamazov. En otras palabras, la literatura te da acceso a eso. Háblame un poquito de eso y por qué esto es parte de esta receta que queremos prescribir. Fíjate, yo que soy historiador y que practico el periodismo de opinión, ¿verdad? Uno pensaría que la escritura de realidad, el escribir libros de historia, por ejemplo, es el mejor vehículo para que la gente entienda qué es lo que pasa o qué es lo que puede pasar en determinadas circunstancias. Sin embargo, la literatura, es decir, la ficción, es muchísimo más poderosa, porque nosotros cuando nos enfrentamos a un trabajo de ficción, primero que nada hacemos un pacto con el autor de que le vamos a creer lo que nos está diciendo. Así que nosotros nos zambullimos en el libro, en la lectura, partiendo de la premisa de que lo que nos va a contar es verdad, aunque sea mentira. Claro. De hecho, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, tiene un ensayo buenísimo que se llama La verdad de las mentiras. Y entonces, la literatura como dispositivo de conocimiento, de aprendizaje, sirve para que nosotros nos sumerjamos en la vida de otros y lo veamos a través de la perspectiva de los personajes que protagonizan esa historia. Eso es más poderoso para nosotros entender cómo se sufre, cómo se ama, cómo se padece, cómo se goza, que leer un libro de historia que te dé cifras y fechas y nombres y geografías. No estoy despreciando mi oficio, por favor, pero No, lo no, que no, quiero no. decir es que una buena novela bien escrita en un periodo histórico nos explica muchísimas cosas porque nosotros nos sumergimos ahí y lo leemos. Por eso, quien lee, está probado científicamente que quien lee, ¿verdad? Como una práctica, regularmente es capaz de sentir mayor empatía y solidaridad que quien no lo hace. Porque el que lee puede vivir vicariamente a través de los personajes y vivir cosas que no necesariamente puede o ha vivido personalmente. Entonces, la literatura como dispositivo para la vida ciudadana, para la imaginación, es fundamental, porque nosotros nos sumergimos en esa lectura. Y fíjense que podemos ver una serie de Netflix, está chévere. Ese es el formato en el que generalmente consumimos en nuestros tiempos también contenidos, pero no es lo mismo que leer, porque cuando leemos en papel o en electrónico, pero como tú dices, con atención plena, tenemos que usar todos nuestros recursos mentales para meternos en la lectura. Tenemos que, número uno, leer, que es algo que toma práctica y que aunque parezca mentira, esas lecturas rápidas de las redes sociales que tú dices embotan ese músculo de la lectura pausada. Hay que volver a él. Es como si usted dejara de caminar porque prefiere caminar 5 minutos en vez de caminar 20 y cuando va a caminar 20 pues se fatiga en lo que recupera un poco el tono cardíaco y Claro. muscular y después de 20 dice pues voy a caminar 30. Pues es igual, la atención es un músculo. Y ese músculo se ejercita y la lectura, ¿verdad? Poco a poco, ejercitarla diariamente es una manera de ir ganando en esa posibilidad de separar un tiempo del día para leer. Pero tú y yo tenemos un particular interés por el bienestar que otorga en las vidas de todos el desarrollo de la atención plena, ¿verdad? Y estamos cogiendo el asunto de leer pausadamente, sin prisa, táctica y estratégicamente, grandes obras de literatura y cómo el mindfulness, ¿verdad? Como todos conocemos esto en inglés, la atención plena puede ayudar, como yo digo, la inmensa mayoría de los adultos tenemos ADD por las redes sociales o tenemos ADD, tenemos nuestros rasguitos, ¿no? Nos interesan muchas cosas, ¿verdad? Y estoy hablando ya de mis propias vivencias, ¿verdad? Yo tengo mis rasgos de ADD porque tengo tantas pasiones e intereses que a veces me tengo que dar como un bimbazo para atiende, o sea, mantente aquí. La atención plena, no, a mí me ha ayudado, yo sé que te ha ayudado. Háblame un poco y hazme comentarios. Sé que compartimos una pasión por John Kabat-Zinn, ¿verdad? Que es el papá, el patriarca del desarrollo de esta disciplina en Estados Unidos. Compagíname, dinga y mandinga, ¿cómo podemos hacer mindfulness y usar el mindfulness para aplicarnos a poder leer sin distraernos tan fácilmente?
Bueno, yo llego al mindfulness en buena medida después de conversar contigo y después de tener muchísimo tiempo de interés por los temas de la meditación, porque como soy educador y soy susceptible a las redes sociales, pues vivo así mismo de 140 caracteres en 140 caracteres y sentía que tenía un gran problema saliéndome de mi cabeza. En un momento determinado tuve que asumir la responsabilidad por mi salud física y recuperé la salud física haciendo ayuno y haciendo ejercicio. Y entonces sabía que me faltaba trabajar con la cabeza porque siempre estaba fatigado. Y hay, ¿verdad? El mindfulness o atención plena, pues no es otra cosa que una práctica, digamos, secular de pausar y de reenfocar la mente en el aquí y el ahora. En algún sitio leía recientemente que si uno tiene miedo es porque está pensando en el pasado, si uno tiene ansiedad es porque está pensando en el futuro, porque si uno estuviese completamente en el presente, pues sentiría paz. Entonces, lo interesante de la literatura, y en este sentido me refiero a lo que ha publicado Kabat-Zinn y Mario Alonso Puig y otras personas, sobre el potencial que tiene detenerse y recuperar la respiración, y aunque sean 5 minutos, sentarse uno y respirar conscientemente y dejar que las cosas pasen, y cada vez que uno respira, regresar a este momento, el potencial que tiene para la salud, tú lo has dicho en este programa 1000 veces y es parte de tu práctica clínica. Lo interesante es que yo pues me levanto todos los días y trato de hacer una práctica de meditación. Llevo 3 meses haciéndolo todo el tiempo, todos los días, y me he dado cuenta que no es otra cosa que volver al aquí. La gente piensa, yo pensaba que meditar era llegar al Shangri-La, donde todo era color blanco y Claro, había nubecitas y nirvana flotar y y uno estaba llegaste a la allí. iluminación. Y al final se trata de simplemente estar aquí ahora, y dejar que cada vez que uno se distrae, volver. A mí como me ha servido el mindfulness para regresar a la lectura, porque yo, por ejemplo, leo mucha prensa. Yo soy un tecato de la prensa, en papel, en digital, es lo que más consumo en términos de material literario, noticias. Y siempre dejaba las novelas para las vacaciones porque era cuando podía desconectarme de otras cosas, pero eventualmente también me desconecté de la narrativa porque requería que me sentara y leyera y no viera mi teléfono, la computadora y que no hablara con nadie. Así que el mindfulness a mí me ha servido para coger un libro, una novela y decir, voy a leer por la próxima media hora y no voy a tocar nada. Igual que me siento a meditar y digo, voy a meditar 15 minutos, digo, voy a separar 15 minutos para leer y pongo mi teléfono, lo desconecto y me siento, y generalmente leo más de 15 minutos. Pero el mismo músculo que uno utiliza para hacer mindfulness y hacer prácticas de meditación y respirar son el mismo músculo que utilizas para la lectura. Y es muy placentero cuando finalmente te das cuenta que te puedes ir sumergiendo y que el mundo va desapareciendo y que tú quieres seguir leyendo. Así que creo que la propuesta que tú estás haciendo de utilizar la vuelta a la lectura como una herramienta para el bienestar es algo que va a encontrar un público ávido de entretenimientos que no sean pantallas de televisión o pantallas de dispositivos o pantallas de cine, sino que un libro usted se lo puede llevar a su lugar preferido. A mí, por ejemplo, me encantaba ir a oficinas de médicos donde me hicieran esperar, porque esto es Mira, una locura, porque yo decía, tiempo de lectura. me dan permiso para leer, o sea, y entonces si me daban una hora, la gente, no, es que el médico me hace esperar una hora, yo decía, no, déjame sentarme aquí y leer, porque de esa manera me doy permiso, pero ahora lo hago deliberadamente, no busco citas médicas donde tenga que esperar, sino que separo un periodo de tiempo para leer. Claro, mira, Pedro, yo creo que te voy a hacer una anécdota, ¿verdad? De este acercamiento que estamos haciendo. Como dice el refrán, la vida te da sorpresas, ¿no? Y yo tuve la dicha de que pude ir a Saint John porque un amigo me prestó su casa, un amigo que es ruso boricua. Porque él dice que él es ruso y es boricua hasta si fuera en la luna, ¿verdad? Y se llama Alexander Olisenitsky. Y entonces cuando yo estoy con Alex allá en Saint John, de momento empieza a hablarme de la literatura rusa y que tenía que leer a Pushkin. Y yo, yo he oído ese nombre, pero yo no sé ni quién es Pushkin. Entonces empieza a iluminarme, ¿no? Y de momento se me despierta un interés
Porque empezamos a hablar de San Petersburgo, ¿verdad? Y cómo se crea San Petersburgo como esta ciudad que ya no va a estar dominada por los curas ortodoxos de Moscú, sino por una aristocracia que se está abriendo a Europa. Ya, y San Petersburgo, pues obviamente cuando tú empiezas a entender su relevancia, tú dices, ¿sabes? Bucket list, ¿cuándo voy para San Petersburgo, no? Y entonces llego a Dostoyevsky, ¿no? Y me veo al frente del tomo de los hermanos Karamazov, que por muchas razones decidí que era el primero que me iba a leer, y como yo le meto mano a esto y empiezo a tratar de leerlo en una edición compacta, y se me hace difícil, ¿no? Y de momento digo, bueno, ¿y si cojo el Kindle? Espérate, el Kindle está un poquito más disponible, o sea, la letra, pero a la misma vez como que uno se pierde dónde yo voy, cuánto me falta, o sea, cuánto me leí. Por eso es que a veces tener el libro electrónicamente y tenerlo físicamente, y entonces auditivamente, o sea, el audiolibro, de momento yo pongo Los Hermanos Karamazov en audiolibro, lo estoy viendo en el Kindle, tengo mi libro impreso, y de momento fue como una niñera, o sea, me aquietó la mente, porque cuando se lee la literatura en voz alta ya hay unas inflexiones y unas miriedades del lenguaje que le dan más vida a esa lectura. No es que obviamente uno va a leer todo el tiempo en audio y visualmente, pero me abrió la perspectiva. Además de eso, dije, pero ¿y por qué yo no puedo correr la bicicleta estacionaria y a la misma vez estar escuchando el audiolibro y tengo el Kindle aquí al frente? Así que el cielo es el límite, ¿verdad? De cómo uno puede llenar estas necesidades de, mira, me tengo que ejercitar, pero pues ejercitarme a lo mejor les es aburrido, o ¿por qué no lo combinas todo, no? Y entonces ahí no hemos hablado, pero eso nos cogerá en otro capítulo, la importancia que tiene la contemplación musical, porque si de la misma forma estamos acostumbrados al estímulo de 1 o 2 minutos de las redes sociales, también la cancioncita, tú sabes, de 3 minutos y vámonos. Y de momento, como que no hay una capacidad de oír una hora de más tiempo, ¿no? Y todo esto es parte, ¿verdad? Yo creo que esta agenda que nos estamos proponiendo, de que podemos desarrollar ese mollero de contemplación, de poder asimilar estas obras más grandes. Coméntame de esto y vamos a pasar a hablar un poco de cómo recomendamos que la gente arranque, por dónde van a empezar a masticar, y vamos a dar ejemplos de literatura universal y también de literatura boricua. Antes de hablar contigo, de momento leo que el primer libro de la literatura puertorriqueña es El Jíbaro, y empiezo a leerlo, y me quedo sorprendido de lo maravilloso que es ese libro, escrito en 1849, creo. Así que usted tiene la palabra, maestro. Bueno, yo creo que es importante que la gente que nos ve y que nos escucha sepa que de lo que estamos hablando son de prácticas que nos den placer. Aquí no estamos hablando de una rutina que usted tenga que adoptar, no, porque es que esto yo lo tengo que hacer. No, no, estamos hablando de encontrar una manera de hacer esto, de leer, de escuchar música, pero que esté vinculado a la satisfacción, al placer, porque al final de las cosas de lo que estamos hablando es de que el arte, ya sea en forma literaria o musical, lo que nos da es placer, gusto. Nosotros podemos afinar un gusto, valga la redundancia, por esas dos cosas, por la literatura y por la música, y eso es importante porque al final, si no hay placer, hay menores probabilidades de que usted regrese. Por eso, si usted va a hacer ejercicio, no escoja el ejercicio más difícil si usted no tiene la condición para eso. Si usted lo que puede hacer es caminar, procure que sea la caminata más placentera posible, ya sea en una trotadora o caminando por su urbanización, en un parque o por la calle. Lo mismo con la lectura. La lectura tiene que ser lectura que nos dé satisfacción. Y en ese sentido, tú das un buen ejemplo.
Tú has empezado a leer libros a la misma vez que escuchas audiolibros. Yo tengo amigos y amigas que escuchan audiolibros en el carro o mientras van y vienen de su trabajo, de la universidad, en el tren, porque tienen un periodo de tiempo, 15, 20 minutos, 30 minutos, que pueden dedicarle a escuchar. Y como en Puerto Rico guiar puede ser un acto tan estresante por los tapones, etcétera, pues escuchar un libro mientras uno va guiando lo hace más placentero. Lo mismo mientras usted va guiando. O caminando, haciendo ejercicio. Por lo tanto, lo importante es que nosotros escojamos eh, obras literarias para leer con las que tengamos alguna afinidad, que sintamos, y eso uno lo sabe. Si la persona escribe fluido, si escribe de una manera transparente que yo me puedo identificar, eso hace que uno se apegue a esos escritores. Por ejemplo, yo tengo una afinidad muy grande con Leonardo Padura, el escritor cubano, también con Arturo Pérez Reverte, el novelista español. Me encanta leerlos, me sumerjo en sus libros. Y aquí en Puerto Rico, pues disfruto de la literatura de distintas personas, de Manolo Núñez Negrón, que tiene una novelita buenísima que se llama Barrachina, una novela breve, muy buena, de Cézanne Cardona, Levitan Mon Amour, un libro de cuentos publicado publicado aquí en Puerto Rico por Ediciones Callejón. Y acá, ahí brinqué sin querer a lo que tú estás diciendo. ¿Por dónde podemos empezar? Yo te comentaba que cuando empezó la pandemia y estábamos en el peor momento, yo no tenía atención para leer narrativa y empecé a leer poesía. Y dije, ok, voy a leer poesía porque la poesía, a pesar de que en principio parece sencilla, puede ser muy compleja porque la poesía tiene esa capacidad de combinar palabras para producir un sentido que va más allá de la suma propiamente de las palabras. Y es importante saber que en Puerto Rico en todos los tiempos se ha escrito buena poesía. Uno puede volver a Pales Matos, que es mucho más que la poesía afrontillana que conocemos. Pales tiene un montón de poesía interesante, fácil de leer, densa, rica. Hay una antología de un colega y amigo que se llama Noel Luna, que se llama Fiel Fugada, y es una antología de Pales Matos editada por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Y de tiempos contemporáneos ahí tenemos a Ana Teresa Toro, quien produce, ¿verdad?, crónicas de periodismo y también tiene una novela. Tenemos, como dije, a Manolo Núñez, a Cézanne Cardona, a Ana María Fuster Lavín. Un sinónimo, un sinnúmero, perdón, de escritores y escritoras puertorriqueñas contemporáneas que merecen nuestra atención. Y podemos empezar de lo sencillo a lo compuesto. Barrachina, por ejemplo, de Manolo Núñez, es una novela bien corta que se lee en un par de horas, pero es buenísima. También tiene, les recomiendo, esto el Instituto de Cultura no me paga, pero el Instituto de Cultura tiene una serie de libritos cortos que se los ha dedicado a cuentos y poesía y crónica, que son buenísimos. Los puede procurar en cualquier librería, son chiquitos y son libros que generalmente se leen en breves momentos. Y puede empezar por ahí y es como si estuviera picando y va viendo qué le gusta, qué le suena. Y lo Sí. importante es que vuelva, que encuentre algo que sea lo suficientemente placentero como para que usted quiera regresar. Yo creo que, y recapitulando, Bendito, sé que tienes un compromiso y que pudiéramos seguir hablando, pero quiero recapitular que en esta agenda tenemos que ser tácticos y veo dos elementos tácticos que tú has mencionado. Uno, que lo que hagas te dé placer. En el buen boricua yo lo llamo gozadera, que te dé gozadera. Y segundo, que tú tengas un sentido de que lo empezaste y lo pudiste terminar, culminar, porque si de momento dices, no, pues voy a leer el Quijote, y de momento empiezas el Quijote y divagaste y te fuiste y no terminaste nunca de leer el Quijote, entonces te frustra. Pero si tú empiezas Exacto. con esos cuentecitos, con esos poemas, tú coges a Pales Mato, como tú dices, a Llorén Torres, te lees el soneto 29 de William Shakespeare y con el asombro que produce el mismo, ¿no? Y por el estilo. Así que a mí me parece bien importante, ya para terminar, de las grandes obras de todos los tiempos, ¿cuál tú te atreverías a tirar al medio como lecturas que ameritan la atención entre estas obras que son accesibles, pero a la misma vez son monumentales? Bueno, yo tengo una debilidad por dos obras de Homero que son la Ilíada y la Odisea.
que las enseñamos aquí en la universidad y que son obras difíciles de leer, pero súper ricas. Son las primeras, ¿verdad? La Odisea la Ilíada es considerada la primera gran obra de la tradición occidental. Y puedo pensar en esas. Obviamente el Quijote es una enciclopedia en sí misma. Uno se puede pasar años leyendo el Quijote con calma. Y me parece que Cien años de soledad de Gabriel García Márquez es un tesoro en cuanto al lenguaje y a las alusiones a un mundo que nos es muy conocido. Así que ahí te dejo esas, no sé, ¿verdad? Claro. Yo les deseo felices lecturas al público que se aboque a leerlas, pero sé que también mucha satisfacción cuando lo haga. Claro que sí. Amigos, hemos estado con el gran compañero, amigo de aula, el profesor Pedro Reina del el programa de humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Así que, Pedro, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo no, doctor Claudio? De Yo literatura encantado. contemplativa, así que nos queda Seguiremos mucho, conversando. lo que seguiremos, como dice Juan Manuel Serrat, ¿verdad? Muy Caminando no bien. hay camino, lo Sí, sí. seguiremos haciendo al andar. Muy Gracias, bien. Pedro, y bendiciones. Chévere. Un abrazo a todos. Adiós. Bien, buenas tardes.